Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Carrasco Castillo. Yo voy a dar una pequeña introducción a lo que es la estadística. Como concepto, la estadística lo manejamos como que es el conjunto de métodos utilizados para coleccionar, resumir, organizar, presentar y analizar la información contenida en un conjunto de datos. Como primera parte, clasificaremos de manera primaria a la estadística, porque hay más clasificaciones de la estadística, pero ahorita nos basaremos en estas tres que tenemos presentes. Diseño de experimentos y muestreo, estadística inferencial y estadística descriptiva, en la que más nos centraremos, en el que estará un poco más a profundidad y el que abarcaremos más en esta presentación, así como en los ejercicios que se verán a continuación, es la estadística descriptiva. ¿Qué entendemos por estadística descriptiva? Es la que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Es junto a la inferencia estadística una de las dos grandes ramas de la estadística. Su propio nombre lo indica. Trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa o cualitativa. Responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población? O otros ejemplos que veremos un poco más adelante. En esta parte veremos los tipos de datos que tiene la estadística descriptiva. Tenemos que las variables que tiene la estadística descriptiva son las siguientes: cualitativas o variable categórica, que se divide en dos partes, ordinales y nominales. Que las ordinales son categorías presentadas en cierto orden lógico. Como tenemos aquí, vemos un podio de ganadores de alguna competencia. O también podemos decir la escolaridad, eh, un rango de aceptación de alguna cosa, como muy bueno hasta muy malo, etcétera. Tenemos, por otra parte, la nominal, que no representa un orden. ¿A qué se refiere con esto? Como vemos aquí, tenemos un ejemplo de un pantón de muestras de rojo. Sigue siendo rojo, pero en diferentes intensidades y no llevan un orden como tal. Y tampoco llevan alguna jerarquía. Como siguiente variable tenemos las numéricas o cuantitativas, que en este caso se divide en dos partes, las continuas y las discretas. Las continuas son aquellos valores que se pueden medir. Como tenemos aquí en el ejemplo, tenemos un termómetro que nos indica la temperatura actual ya sea del cuerpo, ya sea de la atmósfera, etcétera. Y una característica importante es que el cero no significa ausencia del valor. ¿A qué me refiero con esto? Si volvemos al ejemplo de la temperatura, el valor cero no significa que no tengamos alguna temperatura o que no está haciendo ni frío ni calor, sino más bien que está descendiendo la temperatura, que va ya sea que vaya a un punto medio entre frío y caliente, o que esté bajando hacia frío o que esté subiendo hacia caliente. Como siguiente rama tenemos las discretas, que estos valores que se obtienen se pueden contar. ¿A qué nos referimos con esto? En este caso tenemos aquí el ejemplo de las manos, ¿no? Tú puedes contar tus dedos de las manos, puedes contar el número de niños que hay en una escuela, puedes contar el número de personas que hay en una fila, etcétera. Y aquí, a diferencia de la continua, el cero sí representa su valor como tal. ¿A qué me refiero con esto? Si no levantáramos algún dedo, no tendríamos ningún dedo levantado. Si, por ejemplo, estamos en una fila o llegamos a algo y no hay ninguna fila, es porque no hay ninguna cantidad de personas. El cero ahora sí representa ausencia de valor. Y esas son las variables que tenemos. Como siguiente tema tenemos las medidas de tendencia central. ¿Qué son estas? Pues bueno, generalmente corresponden a los valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos. ¿Cuáles tenemos en estas medidas de tendencia central? Está la media, la mediana y la moda. ¿Qué nos dice cada una de ellas? Bueno, lo veremos a continuación. La media se denota con una X con una raya arriba y es la suma entre, entre todos los datos que tenemos del conjunto, ya sea el dato uno, dato 2, dato 3, etcétera, y dividirlos entre sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una cantidad de n números, digamos que lo dejamos hasta 4, sumamos estos 4 números y el resultado de aquí lo dividiremos entre el número de datos que tenemos, o sea, hace 4. También nos da una idea del valor central de un conjunto de datos numéricos, de tal manera que se ve afectado por sus valores extremos. Bien, también tenemos la fórmula reducida que está al lado derecho y que la i significa el índice y este símbolo significa la suma de todos los datos y la n el conjunto total de los datos. Como siguiente tema
Bueno, siguiente subtema de esta mismo de medidas de tendencia central tenemos la mediana. La mediana es el valor central de la distribución, siempre y cuando los datos estén en orden creciente. Esto lo tenemos que tener bien claro, porque se siguen 12 pasos muy importantes para sacar o obtener la mediana. En este caso, el primer dato, como ya lo mencionamos, es ordenar los datos de menor a mayor. El siguiente paso es observar si es impar o par. Como tenemos aquí en los dos ejemplos, tenemos dos fórmulas que pueden ser para cualquiera de los dos casos, ya sea impar o par. En el caso de que sea impar, ocuparemos la fórmula que está a la izquierda, que es x con su valor, en la mediana x es igual a x con subíndice n más 1 sobre 2. ¿A qué se refiere el n más 1 sobre 2? Esa es la posición en la que se encuentra el dato en donde se encuentra la mediana. Y la x es el valor. Una parte es la posición y otra parte es ya el valor que se encuentra en esa posición del conjunto. Como siguiente, como siguiente fórmula tenemos cuando nuestro conjunto tiene números o tiene la cantidad de números par. La siguiente fórmula es la siguiente fórmula. Mediana x es igual a x con subíndice n sobre 2 más x subíndice n sobre 2 más 1 más 2. Se preguntarán por qué a la segunda x le sumamos un 1 a la operación que tiene, que es el n sobre 2 más 1. Bueno, esto se trata de que cuando son pares no se tiene un punto fijo o no se tiene un punto como en el impar, que es la mitad de todo el conjunto. En la par, la mediana siempre se encuentra entre los dos valores centrales del conjunto. Eh, Así que por eso tenemos el más uno. Una vez teniendo la cantidad de números bien clara, se divide entre 2, digamos 90 sobre 2, 45. Y al siguiente dato no se pondría 45, sino se le pondría 46. Y esas son las posiciones en donde se encuentran los números. Una vez localizando esas dos posiciones, se halla se hallan los dos datos y se divide entre 2. Se suman y se dividen entre 2. Y así es como funciona la media par. Seguimos con la moda. La moda de una distribución es el valor que aparece el mayor número de veces en el conjunto y se denota como MO. Como tenemos en el ejemplo, la moda en el siguiente conjunto de datos, el 5 se repite más veces, tiene 3 veces repetidas, así que esa sería nuestra moda. Ahora, para este caso se le llamaría unimodal, cuando es solamente cuando solamente tenemos una moda. Cuando tenemos bimodal, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, no solamente tendremos un solo número repetido n cantidad de veces máximas, sino también otro número. Como por ejemplo, si aquí tuviéramos otra bolita para el 9, entonces ya no tendremos solo una, sino ya tendremos dos y se le llamaría bimodal. Pero tienen que tener la misma cantidad de repeticiones en el conjunto. Cuando es multimodal es cuando tenemos más de dos números repetidos con la misma cantidad con la misma cantidad de veces vistas en el conjunto. Si tendríamos el 5 con 3 repetidas, el 9 con 3 repetidas y también el 12 con 3 repetidas o también el 10, en este caso sí sería multimodal, pero tiene que tener la misma número de repeticiones. Y amodal significa que no tenemos claro cuál es la moda o no se encuentra alguna moda. Todos están igual de repetidos. Por ejemplo, en este caso, si todos estuvieran en uno, con una sola bolita, sería amodal porque no hay ninguno que sobresalga de ese conjunto. O si todos estuvieran en tres, tampoco habría una moda, ya que todos, todos están igualmente repetidos. Como siguiente tema, tenemos las medidas de dispersión o variabilidad. En estos encontramos el rango, varianza y desviación estándar. Empezaremos por el rango. Este valor nos proporciona la longitud de intervalos donde se encuentran los datos. Y la fórmula es la siguiente. Rango es igual a la x máxima menos la x mínima. ¿Qué es la x máxima y x mínima? Bueno, pues se refieren a los valores de extremo a extremo. En este caso podría ser, en un caso muy hipotético de 1 a 8, que vaya de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuestro máximo sería el 8 y nuestro mínimo sería el 1. ¿Por qué? Porque están a los dos extremos. Tenemos también en este mismo del rango, tenemos el rango intercuartílico. Este rango corresponde a la longitud del intervalo donde se encuentra a la mitad de los datos centrales, dejando fuera a la cuarta parte de datos más chicos y a la cuarta parte de los datos mayores. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno,
Pues es que se queda con los datos más centrales o más hacia en medio de los cuartiles y se deja fuera a los que están más lejos de ese punto medio. ¿Y cómo es su fórmula? La tenemos ahí, es RI o R1, que es igual al cuartil número 3 menos el cuartil número 1. Bueno, como siguiente tema tenemos la varianza. Se denota con la letra S al cuadrado y la varianza es una clase de promedio al cuadrado de las desviaciones de cada dato respecto a la media. Y tenemos su fórmula. El siguiente tema es la desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión de una variable y su fórmula es la siguiente. S es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es la fórmula anteriormente vista, y que es igual a la raíz de, una vez visto todos los temas de la estadística descriptiva, tenemos el siguiente ejercicio. Se ha realizado una encuesta en 30 hogares en la que se les pregunta el número de individuos que conviven en el domicilio habitualmente. Las respuestas obtenidas han sido las siguientes: 1, 4, 4, 1, 3, etcétera, que ese sería nuestro conjunto. Nos piden calcular la distribución de frecuencias de la variable, obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas. En el inciso B, nos preguntan qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos personas y qué proporción de individuos vive en hogares con 3 o menos miembros. En el inciso C nos piden dibujar el diagrama de barras de frecuencia y en el inciso D, agrupar por intervalos de 2 de amplitud los valores de la variable. Calcula su distribución de frecuencias y representa el histograma correspondiente. Vamos a resolverlo. Como inciso A, tenemos que ordenar de menor a mayor los datos del conjunto. Por el lado izquierdo, o la primera columna que tenemos, es la X. ¿Qué nos representa esto? Nos representa el número de individuos que se encuentran en cada hogar. Es el número de estos números que tenemos en el conjunto. Si vemos, y si nos ponemos a observar el conjunto, veremos que todos estos números se encuentran en nuestra columna X en la tabla. La frecuencia es el número de veces que se repite este número. Si vemos en el 1, se repite 4 veces. Tenemos 1, 2, 3 y 4 veces el 1. Es el número de apariciones o repeticiones que tiene el 1 dentro del conjunto. Y así sucesivamente con todos. Igual el 2 aparece 6 veces en el conjunto, el 3 aparece 8 veces en el conjunto, el 4 aparece 5 veces en el conjunto y así sucesivamente. Vamos a ir encontrando todos los números que están en el conjunto. Seguimos con la frecuencia relativa. ¿Esta cómo se obtiene? Bueno, una vez obteniendo todas las frecuencias, las sumamos y nos da un total de 31. ¿Y qué se refiere al 31? Es la cantidad de números que tenemos en el conjunto. Una vez obteniendo 31, dividiremos 31, que es el total, entre sus frecuencias, que sería 4 entre 31 a 0.1290 o 1290. Sería 6 entre 31 a 0.1935. El 8 a 0.2581 y así sucesivamente dividir este dato o alguno de estos datos entre 31 hasta formar el 1. La suma de todos estos datos de la frecuencia relativa nos tiene que dar un 1. El porcentaje de cada una de estas. Bueno, el porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100 para poder sacar el porcentaje y así obtener un porcentaje de 100% al final de sumar todos estos datos. La frecuencia acumulada es ir sumando uno por uno los datos que están en la frecuencia. En este caso, empezaremos con el 4. 4 más 6 son 10. 10 más 8 son 18. 18 más 5 son 23. 23 más 4 son 27. 27 más 2 son 29. 29 más 1 son 30. Y 30 más 1 son 31. La frecuencia relativa es exactamente igual que solamente que con los datos de la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa acumulada, empezaremos a sumar el 0.1290 más el 0.1935 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Y casi comprobamos que estos datos que tenemos aquí son los mismos datos que tenemos en los totales de las frecuencias individuales. Y el porcentaje acumulado tenemos dos formas de obtenerlo, que es la siguiente. Sería sumando todos los datos del porcentaje individual o solamente multiplicar 100 por las frecuencias relativas. Y así obtenemos las frecuencias acumuladas de cada uno y el acumulado porcentual. Tenemos como siguiente inciso el B.
que es ¿qué proporción de hogares está compuesto por tres o menos personas? Y la otra pregunta es ¿qué proporción de individuos vive en lugares con tres o menos miembros? Ok, bueno, pues tenemos lo siguiente. Sacamos que cuáles son los hogares que están compuestos por tres, qué proporción de hogares está compuesto por tres o menos personas. Yo lo resolví de la siguiente manera. La frecuencia de los hogares me marca que estos son los que tienen tres o menos. Así que solamente sumamos el 2 más uno 3 y uno 4. Así que por eso ponemos el resultado 4 hogares. ¿Y qué proporción de individuos viven en hogares con 3 o menos miembros? Contestamos desde acá, ya que son los que tienen 3 o menos miembros. Así que son 3 2 y uno. Y lo ponemos como 8 6 y 4 y nos da 18 individuos. Nos pasamos al C. Aquí graficamos con diagrama de barras de frecuencias esta parte de la tabla de distribución de frecuencias. Este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y, las frecuencias. Y lo podemos comprobar ya que tenemos el 1 que se repite 4 veces en la frecuencia. 4 veces. El 2 que se repite 6 veces. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 3 que se repite 8 veces. El 4 que se repite 5 veces. Bueno, como siguiente inciso tenemos el D que nos marca que debemos agrupar por intervalos de amplitud 2 los valores de la variable y calcular su distribución de frecuencias y representarlo con un histograma correspondiente. Ok, ¿a qué nos referimos con la amplitud o a qué se refiere con la amplitud? Cuando tenemos límites, tenemos que tomar en cuenta que van a ser estos, nuestra ciclo que teníamos en la primera distribución de frecuencias, cuando no están agrupados. Aquí los agruparemos y la amplitud es el espacio que hay entre este número y este. Así que tenemos 1 más 2, que es la amplitud, nos da 3. 3 más 2 nos da 5, y 5 más 2 nos da 7, y 7 más 2 nos da 9. Como siguiente tenemos las marcas de clase, que las podemos calcular sumando estos dos valores y dividiéndolos entre 2. Así que tenemos 3 más 1 son 4, entre 2 a 2. Tenemos el 5 y el 3. 5 más 3 son 8, entre 2 a 4. 5 más 7 son 12, entre 2 a 6. Y 7 más 9 son 16, entre 2 a 8. Digamos con FI. Estas son nuestras frecuencias, solamente que como ahora estamos agrupando, tenemos que ir sumando esta parte. Tomamos el 1 y el 2, que son 4 y 6, y nos da 10. Luego tenemos de 3 a 5, pero no tomamos en cuenta el 5, porque como vemos aquí, tiene un paréntesis en los intervalos. Así que tomamos 3 y 4 y nos da 13. Y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de 31. Si lo sumamos, nos da un total de 31. Podemos comprobarlo. Si son 10 más 13, son 23, más 6 son 29 y más 2 son 31. El Fi' es nuestra frecuencia relativa, en este caso, cuando ya está agrupado. Hacemos lo mismo que en la anterior tabla, dividimos el 10 entre el 31 para que nos dé estos resultados. El 10 con el 31, el 13 con el 31, el 6 con el 31 y 2 con 31. Y así obtenemos estos valores y así nos da 1. La frecuencia acumulada, en este caso, es lo mismo que la anterior, solamente de sumar el 10 con el 13 nos da 23, el 23 más 6 nos da 29 y el 29 más 2 nos da 31. Tenemos la frecuencia relativa acumulada, que en este caso es lo mismo, sumar estos datos, irlos sumando hasta dar 1. Y ahora a representarla en su diagrama correspondiente. En este caso tenemos la barra de frecuencias. Como vemos aquí está cada uno de los intervalos del 1 al 3, son 10, del 3 al 5 son 13, del 5 al 7 son 6, del 7 al 9 son 2. Y aquí concluye nuestro ejercicio de estadística descriptiva. Hola, mi nombre es Alfonso Salgado Sandoval y les voy a hablar sobre estadística descriptiva.
Pues bien, este subtema de la estadística está enfocada en obtener unidades numéricas acerca de un conjunto de datos, pero también está enfocada en realizar o visualizar métodos gráficos, como los histogramas, los diagramas de caja, entre otros. Pues bien, de la estadística descriptiva hay un subtema que se llama distribución de frecuencias. Hay dos maneras de organizar datos. Una es por medio de datos no agrupados, en donde podemos tomar pues esta definición como la frecuencia absoluta, y la otra es en datos agrupados, que es cuando se construyen intervalos de clase. Como aquí lo podemos ver, retomando, se toma como un proceso intermedio, ya que este sirve para organizar datos de una mejor manera. Lo volvemos a repetir, hay dos maneras de organizar estos datos y se clasifican en datos no agrupados y datos agrupados. Estos últimos son aquellos en los que se hacen intervalos de clase. Ahora hablaremos sobre pues estos dos tipos de formas de ordenar los datos. La primera es sobre datos no agrupados. Algunas características de esto es que se clasifican según la frecuencia observada en la muestra. También disponen de un número pequeño de datos. Es una pequeña muestra o un número pequeño de datos para que los datos no agrupados salgan de la mejor manera posible. La otra es por medio de datos no agrupados. Esta está clasificada según la muestra, también tiene un origen de intervalos de igual amplitud. Esta, al contrario de los datos no agrupados, puede trabajar con un número grande de datos. Algunos conceptos que debemos de saber para hablar sobre estadística descriptiva y principalmente sobre la distribución de frecuencias es frecuencia, que este es el valor de veces que se repite una variable. Se distinguen dos tipos de frecuencia, una es la relativa y la otra es la absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un hecho en un experimento o un estudio. Se suele representar de la siguiente forma, que es una F y una I. La frecuencia relativa es el resultado de la división entre el valor de la frecuencia absoluta, que es la que hablamos hace un rato, que es Fi, y el tamaño de la muestra, que es N. Se suele representar como Fi'. Algunos tipos de gráficas que podemos ver principalmente en datos no agrupados son las gráficas simples de líneas, como la que podemos ver aquí. Este tipo de gráficas muestra una relación entre los datos y su distribución de frecuencias. Otra que es muy común es el polígono de frecuencias. Es muy parecida a la de líneas, solo que esta forma un polígono uniendo sus puntos, como aquí lo podemos ver. Estas representan las frecuencias. Otros tipos de gráficas son las de barras verticales, que es conocida también como histogramas. Esta está compuesta por un número de rectángulos que coincide con la cantidad de datos distintos considerados. El ancho de estas gráficas, bueno, de estos rectángulos tiene que ser siempre el mismo. También otro tipo de gráficas son circulares o de sectores. Estas se utilizan comúnmente para mostrar proporciones o porcentajes. Eh, Algunas características para hacer una buena gráfica circular es que esta no debe de tener más de 7 segmentos o datos y se debe de empezar desde el más grande, iniciando en forma de manecilla de reloj a las 12. Muy bien, ahora hablaremos sobre el primer problema que se realizó en el equipo de estadística descriptiva, que dice lo siguiente. En una industria se registró la siguiente producción mensual de bicicletas. Nos dan los datos que son 100, 150, 170, 210, 210 y 250. Lo primero que nos pide es calcular las medidas de centralización. Recordemos que las medidas de centralización son la media aritmética, la mediana y la moda. Muy bien, empecemos con la media aritmética. Como bien podemos ver aquí, la media aritmética se representa con una X con una diagonal arriba. La fórmula es la suma de estos registros sobre n registros, o sea, la cantidad de registros que se nos dieron. Entonces lo realizamos. Son 100 más 150 más 170 más 210 más 210 más 250. Todo esto dividido entre n números, que en este caso son 6. Nos da un total de 181.6. Esta sería la media aritmética. Ahora pasemos con la mediana. En este caso, al tener 6 números, no hay una media exacta, por lo que tenemos que acudir a esta fórmula, en la cual tomamos los dos números que están justo en medio y los dividimos entre 2. En este caso es 170 más 210 entre 2. Nos da una mediana de 190. Por último, la moda. La moda es ese número que se repite un mayor número de veces en este registro de datos. En este caso es el 210, ya que se registra dos veces y es el único que se registra más, bueno, más de una vez. Lo siguiente que nos pide es las medidas de dispersión. La primera es la varianza. Para sacar la varianza
Es la sumatoria de x entre, perdón, para sacar la varianza es la sumatoria de x, que es el número de registros, menos la media aritmética, que es como vemos la que se representa con un x sobre una diagonal. Todo esto elevado al cuadrado entre n números, que recordemos que es 6. Entonces, aplicamos esta fórmula y podemos ver aquí 100, que es el primer dato, menos 181.6. Menos 181.6 debido a que este fue el resultado de nuestra media aritmética que tomamos en el paso anterior, como podemos ver. Es 181.6. Entonces, este es el que tomamos para nuestro siguiente problema o nuestro siguiente inciso. Esto elevado al cuadrado, más 150 menos 181.6 elevado al cuadrado. Y así se repite n veces, que en este caso son 6, y esta suma se divide entre 6, porque es el número de datos que nos dieron. Nos da un total de 2347.22, y ese sería el resultado de nuestra varianza. Ahora la desviación estándar. Esta es básicamente la raíz cuadrada de nuestra varianza, que en este caso es raíz cuadrada de 2347.22. Este resultado nos da 48.44. Entonces, esas serían nuestras medidas de dispersión, en este caso la varianza y la desviación estándar. Por último, nos pide una gráfica, que es una gráfica de puntos, de polígonos, en la que podemos checar el número de bicicletas que se producieron por mes. Como podemos ver en este caso, debajo están los meses y en la parte de arriba está el número de bicicletas que se produjo en cada mes. Como podemos ver, en el primero fueron 100, en el segundo 150, en el tercero 175, cuarto 225, quinto 225 igual y sexto 260, 270, 250, como lo vimos anteriormente. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Alejandro Ávila y a continuación les voy a hablar acerca del teorema central del límite. Primero, tenemos que especificar qué es. El teorema central del límite, o también por sus siglas TCL, es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. Dentro de este teorema central del límite encontramos las propiedades principales. En primer lugar, la varianza. La varianza de la distribución de las medias muestrales tendrá como fórmula esta que tenemos a continuación, que es la varianza de la población dividido entre el tamaño de la muestra. Posteriormente tenemos la media poblacional y la media muestral, las cuales serán iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que la media de la distribución de todas las medias muestrales será igual a la media del total de la población. Y en tercer lugar, pero no menos importante, tenemos el tamaño de la muestra, la cual, si es suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. El TCL considera una muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 30. Por tanto, si la muestra es superior a 30, la media muestral tendrá una función de distribución próxima a una normal, y esto se cumple independientemente de la forma de la distribución con la que estemos trabajando. A continuación tenemos un ejemplo para que esto quede más claro dentro de las distribuciones muestrales y la distribución muestral de la media. El ejemplo dice así: si cierta máquina fabrica resistencias eléctricas que tienen una resistencia media de 40 ohms y una desviación estándar de 2 ohms, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 de estas resistencias tenga una resistencia combinada de más de 1458 ohms? ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que identificar los datos. Tenemos una media poblacional de 40 ohms, que nos los indica el problema. Una desviación estándar de 2 ohms, la cual también nos los indica el problema. Y el número de muestras será 36, el cual lo tenemos aquí. Ahora nos pregunta que cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 de estas resistencias tenga una resistencia combinada de más de 1458 ohms. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos obtener? La media muestral. Para eso vamos a dividir 1458 entre 36, que es el número de resistencias, y nos va a dar como resultado una media muestral de 40.5. Con este valor ya podemos sacar Z, el cual nos va a ayudar a determinar lo que estamos buscando. Entonces, acorde a nuestra fórmula, vamos a sustituir la media poblacional, que es 40, la media muestral, la desviación estándar y el número de muestra. Ejecutando toda esta operación nos va a dar como resultado 1.5. Entonces, queremos saber cuál es la probabilidad de que nuestra media sea mayor a 40.5. O lo que sería igual
a la probabilidad de que z sea mayor a 1.5 y poniendo en práctica nuestro teorema central del límite, sería igual a que z sea menor a 1.5, a menos 1.5. Ahora nos iremos a nuestra tabla de la función acumulada de la distribución normal estándar y buscaremos el valor de menos 1.5, el cual nos da como resultado 0.0668. Lo podemos expresar de esa manera o lo podemos expresar de manera porcentual, el cual lo multiplicaríamos por 100, el valor que tenemos aquí, y nos daría como resultado un valor de 6.68%, que esa es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 de estas resistencias tenga una resistencia combinada de más de 1458 ohms. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Naomi Bravo y yo les voy a hablar sobre un ejercicio de estadística descriptiva. Bueno, este ejercicio dice así: las estaturas de 20 jóvenes entre 18 y 24 años en metros son las siguientes. Bueno, ahí se pueden observar. Dice, inciso A, obtenga el promedio, mediana, moda, varianza y desviación estándar. Y bueno, para empezar tenemos que elaborar una tabla de frecuencias, que es la que se muestra del lado izquierdo. Tiene x de un lado y x menos x al cuadrado del otro lado. Bueno, del lado izquierdo vamos a colocar nuestras alturas en metros, que es 1.65 hasta de menor a mayor, hasta 1.92. Elaboramos la sumatoria de un total de 35.47. Del otro lado vamos a elaborar la fórmula, bueno, la fórmula que nos indica acá arriba, para poder determinar lo que nos está solicitando. Para eso primero debemos de saber el promedio. El promedio es la sumatoria de x entre el número de datos. En este caso tenemos 20 datos, por lo cual sería 35.47 entre 20. Me da un resultado de 1.77. Bueno, ahora voy a sacar esta parte de la tabla de la frecuencia. Pondría el valor que es 1.65 menos 1.77, que es el promedio. Lo que me dé de resultado lo voy a elevar al cuadrado y me va a dar 0.0144. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los valores y por último, vamos a elaborar la sumatoria, que es 0.113. Bueno, nos pide la mediana. La mediana es el valor que está en medio de los datos, colocándolos de menor a mayor. En este caso tenemos dos valores, que es 1.76 y 1.78. Cuando se tiene dos valores, estos dos se suman y se dividen entre dos, por lo cual mi mediana es igual a 1.77. Bueno, la moda. La moda es el valor que más se repite. Nos regresamos a la tabla y si pueden observar, el valor que más se repite es 1.79. Y bueno, esa sería nuestra moda, 1.79. Luego nos solicita la varianza. La fórmula de la varianza es la sumatoria de x menos x al cuadrado entre n menos 1. Bueno, la sumatoria que nos pide es 0.113. Entonces la ponemos de este lado de nuestra fórmula y abajo dice n menos 1. N significa el número total de datos que tenemos, que es 20 menos 1. Bueno, 20 menos 1 nos da 19. Al elaborar esta división sería 0.113 entre 19 es igual a 5.94 por 10 a la menos 3. Bueno, y la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, si mi varianza es 5.94 por 10 a la menos 3, tengo que sacar la raíz de eso y me da 0.0770. Bueno, eso sería todo por mi parte sobre el ejercicio de estadística descriptiva. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Naomi Bravo y yo les voy a hablar sobre los tipos de muestreo. Bueno, tenemos dos, el probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico, cada sujeto tiene la probabilidad de ser seleccionado, es decir, en la muestra todos podrían participar. Y en el no probabilístico, este depende de lo que dicte cada investigador, por ejemplo, las características que quiere que lleve su muestra. Un ejemplo claro podría ser como el problema que expliqué anteriormente, que es un salón donde tiene 20 alumnos y se eligen ciertos compañeros de cierta estatura, por ejemplo, de más de 1,80 o de menos de 1,70. Bueno, tenemos algo que se llama inferencia estadística, que es una rama de la estadística que explica los métodos de la estadística, pues. Y en este caso está el aleatorio, que se divide en tres: simple, sistemático y estratificado. En el simple, pues como su nombre lo indica, no hay ninguna restricción y es muy rápido y conciso. El sistemático, este se encarga de enumerar los elementos, y en el estratificado se seleccionan grupos para que sea de una manera más rápida. Y por el otro lado tenemos las distribuciones muestrales. En proporciones y medias se utiliza el mismo esquema, solo que en el de diferencia de medias se utiliza la letra X y en la diferencia de proporciones se utiliza la letra P. Y eso sería todo por mi parte de este tema. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bueno, voy a hablar un poco de lo que son las distribuciones muestrales. Una distribución muestral es una función de probabilidad
ya que esta nos ayuda a asignarle un valor posible a un estadístico y su probabilidad de aparecer en una muestra estrellada al azar. Esto es una definición cierta solo cuando la variable toma valores discretos. Un ejemplo es cuando procede un contagio y sus posibilidades son de 0 a 3. Cuando el valor estadístico muestral es una variable continua, la distribución muestral correspondiente se denomina como función de densidad de probabilidad. La probabilidad en este caso corresponde gráficamente a un área bajo la curva de una función delimitada por un cierto intervalo de la variable. Analíticamente, esa área se calcula como la integral de la función entre los límites del intervalo de la variable, que en la práctica se obtiene como un ordenador o se consulta en una tabla. El área total bajo la curva, que se extiende a todos los posibles valores de la variable, es siempre 1, que corresponde a la probabilidad de un suceso seguro. Hola, profe, yo soy Edgar Cuevas y le voy a explicar cómo se realiza este ejercicio de distribución muestral. Perdón que lo haga con la imagen de mi computadora, pero no tengo el cuaderno a la mano en este momento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es establecer los valores de nuestra media, y lo demás que tenemos por acá. Después tenemos que sustituir en la fórmula de nuestra tabla de distribución muestral. Y al tener estos valores ya lo que hacemos es una resta y de ahí sacamos nuestra probabilidad. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si la explicación fue muy rápida, pero es la manera en que yo lo hice y así lo puedo explicar. Hola, mi nombre es Ariel Silva Coronado y voy a hablar sobre la distribución muestral de la diferencia de medias. La distribución muestral de la diferencia de medias, así como otras distribuciones muestrales, nos va a servir para ver qué tan distribuidos están los datos, en este caso, qué tan distribuida están las diferencias entre las medias muestrales. Es decir, si tenemos una muestra A, una muestra B, una muestra C y así hasta una muestra X, esta distribución nos sirve para ver qué tanta diferencia hay entre qué tan distribuidas están las diferencias entre la muestra A y B, entre la muestra A y C, entre la muestra B y C, entre la muestra B y D, etcétera, 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 para saber qué tanta variación hay realmente entre nuestras medias muestrales. Voy a explicar rápidamente un ejemplo de la distribución muestral de la diferencia de medias. Dice así: una panadería prepara diariamente miles de pastelillos al día en 2 turnos, el turno A y el turno B. Supón que, en promedio, los del turno A pesan 130 gramos con una desviación estándar de 4 gramos y los del turno B pesan 125 con una desviación estándar de 3 gramos. Supón que hay independencia entre turnos. Todos los días se toman una muestra de 40 pastelillos. Calculan la media de cada muestra, los de la panadería, y miran la diferencia entre las medias. Encuentra la probabilidad de que los pesos medios de las muestras estén separados por más de 6. Entonces tendríamos, primeramente, la media muestral de... No, la media poblacional de A, que es 130, porque es una media poblacional, porque se toma toda la población de los pastelillos del turno A. La media poblacional de B, que sería 125 gramos, igual es una media poblacional porque se toman todos los pastelillos de B, se saca su media como población, no de una muestra. La desviación estándar de A, que aquí sería 4 gramos, sería solo sigma, creo que ahí me equivoqué, pero bueno. Y la desviación estándar de la población B, que sería 3 gramos. Para resolver esto, primero hay que sacar la diferencia de medias poblacionales, que sería... sí, perdón. Sería 130 gramos menos 125 gramos. Después hay que sacar el error muestral, que sería la desviación estándar de la población A más la dividida entre el número de... entre el tamaño de la muestra, más la desviación estándar de la población B dividida entre el tamaño de la muestra. Esto sería... ahí me equivoqué, pero sería 16 gramos al cuadrado entre 40, más 9 gramos al cuadrado entre 40, y eso nos daría igual a 5 octavos de gramos al cuadrado. Gramos al cuadrado suena a una medida rara, pero es que luego se le tiene que sacar la raíz cuadrada y entonces ya quedan las unidades de medida bien. Al sacar la raíz cuadrada, esto tampoco lo puse, nos da como resultado 0.79 gramos de desviación estándar, de diferencia de desviación estándar entre la desviación estándar poblacional A y la desviación estándar poblacional B.
¿Esto por qué es importante? Porque vamos a calcular el estadístico, que sería Z en este caso, para una muestra normal. Más bien para una muestra con una distribución normal. Porque como tenemos un número de datos grande, se supone que se distribuye normalmente. A partir de 30 datos, la distribución se toma como normal. Ahora bien, no se va a tomar con la desviación típica, ni con una media típica. Se tiene que tomar con la media y la desviación que calculamos aquí. Entonces, queremos que encontrar la probabilidad de que los pesos medios de las muestras no estén separados por más de 6. Esto se saca teniendo que la diferencia entre la media poblacional A y la media poblacional B puede variar desde 6 hasta menos 6, que es lo que tenemos en la primera parte de la proporción, de la probabilidad, perdón, aquí. Esto es que P esté entre menos 6 y 6 de la diferencia de medias poblacionales. Entonces, al separarlo, para poder calcular cada uno por su cuenta, obtenemos que P de que la diferencia entre la media poblacional A y la media poblacional B sea mayor que menos 6 es 0, porque el menos 6 ya está muy fuera de nuestra distribución. Entonces, como es una distribución normal, es como si fuera una campana gaussiana y la media central de toda esa distribución son las medias poblacionales, por lo que la, la diferencia de las medias poblacionales al ser 5 gramos ya no contempla realmente como un dato significativo el menos 6. Sin embargo, la diferencia de la media poblacional A y B sea mayor a 6, este sí ya lo contempla, sea menor a 6, perdón, este símbolo está al revés, y nos da como resultado, si calculas si buscas en tablas la media, ay, el valor que corresponde a Z para 6, cuando buscamos que sea menor, te da 0.10279. Entonces, para calcular en total la media poblacional, la probabilidad de que de que la diferencia de medias esté entre menos 6 y 6, se suman las dos probabilidades que sacamos, 0 más 0.10279, y se multiplica por 100 y se le agrega el porciento para tener el porcentaje. En este caso sería 10.27%, que está aquí abajo. Y bueno, eso sería todo de mi parte, de este tema. Gracias por escuchar. S al cuadrado, que sería la